Amén. Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí en este tiempo devocional, en lo que hemos estado predicando cortos mensajes sobre la palabra del Señor, mensajes devocionales, pero con enseñanza y con aplicación para tu vida. Dios les bendiga. Les saluda el hermano Fernando y estamos predicando sobre la serie Jesucristo y el Tabernáculo. Y hemos hablado sobre el atrio, hemos hablado sobre la puerta del tabernáculo y hoy vamos a estar hablando sobre el altar de bronce. Dice allí en Éxodo capítulo 27, versículo 1: Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será su cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger las cenizas, sus paletas, sus tazones, sus garfillos y sus basureros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y la llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Y harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar. Y cuando sea llevado, lo harás hueco de tablas de madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. El altar de bronce era el mueble más grande de todos los componentes del tabernáculo. El altar de bronce era una sombra o un tipo del sacrificio de la cruz de Cristo. Sabe de que al entrar por la puerta del atrio con su sacrificio, se encontraba cara a cara con el altar de bronce. Era lo primero que miraban los israelitas al entrar por esa puerta del atrio del tabernáculo. Al igual a nosotros, cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones y nos encontramos con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, fue lo primero que nuestro corazón miró, el sacrificio de la cruz. Cuando nos dijeron que éramos pecadores y que necesitábamos perdón de pecados, cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Hoy el pecador o la persona puede venir sin traer ningún sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Se ofreció como sacrificio por nosotros, una sola vez y para siempre. Por eso segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu. Murió como hombre, pero resucitó como Dios. Aleluya. Y sabe de que el eje central de la historia de la redención es la cruz de Cristo. Sin ella no era posible salvar a un pueblo de entre la raza humana caída. Sin ella no era posible la comunión entre Dios y el hombre pecador. Sin ella no era posible que el ser humano pudiera acercarse al trono de la gracia. No, sin el sacrificio de la cruz es imposible que el hombre fuese aceptado por Dios. Sin ella es
imposible ser justificado delante de Dios. Sin ella, sin ese sacrificio de la cruz, no era posible la santificación. Cristo crucificado es el tema principal de los evangelios. Es la motivación del apóstol Pablo para predicar las buenas nuevas y para morir por Cristo. De hecho, de todos los apóstoles. Es la esencia del mensaje, la esperanza que nos imparte el libro, la Biblia y el libro de Apocalipsis. La cruz de Cristo fue el primer evangelio implicado en Génesis capítulo 3:15. La cruz de Cristo fue la realidad tipificada por el Cordero Pascual sacrificado para liberación de Israel de la esclavitud egipcia en el libro de Éxodo. La cruz de Cristo fue anunciada por las purificaciones ceremoniales, las fiestas, allí en Levítico, y a través de los animales. Fue tipificada por la serpiente de bronce levantada en el desierto para la salud de los pecadores, y fue ratificada en el libro de Deuteronomio. La cruz de Cristo fue anunciada poéticamente en los Salmos y profetizada en el Antiguo Testamento. Por eso allí en esa cruz, sus últimas dos palabras trastornaron y estremecieron al mismo infierno y sus demonios, cuando dijo: consumado es. Y consumado es decir, todo está terminado. Jesús había completado toda la obra redentora, tanto en el cumplimiento de la ley, aleluya. Es como si Jesucristo dijera estas palabras: he hecho todas las cosas que la ley, que Dios requería. He cumplido con todas las profecías, todos los tipos prefigurados se han cumplido en mí. Todo lo que el Padre me dio para que hiciere, lo he hecho. He pagado el costo de rescate. He soportado el gran conflicto. He pagado el salario del pecado humano. He satisfecho perfectamente la justicia divina. He puesto el fin. Como si Cristo dijera: he pagado, he realizado, he cumplido. El pacto de redención se ha completado. La redención del pueblo, de la raza humana, está garantizada. Porque no fueron palabras solamente huecas o sin importancia. Jesús, cuando dijo consumado es, sabía que estaba cumpliendo con todos los requisitos del Antiguo Testamento. No fue un mártir indefenso. No fueron palabras huecas, sin importancia, sino al contrario. El precio de nuestra redención se realizó en la cruz del Calvario. Los requisitos más importantes de la ley de Dios se cumplieron. La obra que el Padre le había dado para que hiciera fue terminada, y en la obra, en la cruz,
en la crucifixión de Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 46. Dice que Jesús inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Y note que Él lo entregó voluntariamente. Nadie se lo arrebató. Nadie le arrebató la vida, sino que Él se entregó a la muerte con el fin de dar vida a su pueblo. Por eso Juan capítulo 10 versículo 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. No faltaba nada, absolutamente nada, cuando Jesús dijo: consumado es. Todo lo que era necesario para revelar el carácter glorioso de Dios se había cumplido ahí en la cruz del Calvario. Se había hecho todo lo necesario para quitar los pecados de la humanidad. Aleluya. Y así proporcionándoles una posición perfecta delante de Dios, asegurándoles una herencia eterna y preparándolos para ello. Al entrar por la puerta, cambiamos nuestra inmundicia por la justicia de Cristo. Y el altar era lo primero que miraban los israelitas al entrar al atrio del tabernáculo. Las llamas de fuego en el altar de bronce no se apagaban. Y esto nos habla de los juicios o del juicio de Dios, siempre listo para consumir el sacrificio, para consumir tu pecado. Aleluya. Para que pagar por ese pecado. Esta llama que ardía de día y de noche sobre el altar de bronce era con lo primero que se presentaba al pecador cuando éste miraba hacia el tabernáculo. El altar tenía que ser satisfecho con las demandas de Dios. Y esto nos habla de que nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego encendido nos habla de que de ninguna manera el hombre pecador podía continuar con sus pecados y estar delante de Dios, porque todo pecado debería y debe ser quemado ante ese fuego consumador que es Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Tan pronto al entrar y estar ante el altar de bronce y ante esas llamas de fuego, les recordaba de que Dios es un Dios santo, aleluya, y que no soporta el pecado, no soporta la inmundicia, y toda inmundicia tiene su fin en el altar de bronce o en el sacrificio de la cruz. No hay acceso a Dios sino antes dejar nuestros pecados en la cruz, en el sacrificio. Nadie podía continuar hacia la comunión con Dios sin primero experimentar el sacrificio de la sangre. Por eso Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no hay perdón de pecados. La primera demanda de Dios es el sacrificio. Acercarse a Dios
sin un sacrificio de sangre significa muerte. Aleluya. Por eso Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Porque la sangre de Cristo nos perdona, la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos justifica, la sangre de Cristo nos redime, la sangre de Cristo trae salvación, la sangre de Cristo trae redención, la sangre de Cristo trae sanidad. Aleluya, aleluya. La sangre de Cristo se ha encargado de perdonar, de quitar tu pecado del pasado, del presente y del futuro. Y es allí, en el altar de bronce o en el sacrificio de la cruz, donde tus pecados son perdonados. Allí en ese altar de bronce se realizaban los sacrificios constantemente. Su presencia viva recordaba a todo el pueblo en todo momento que solo podían acercarse a Dios mediante el sacrificio. Yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu vida? ¿Te acercas todos los días al altar de bronce? ¿Dejas que Dios queme tu pecado, tus pecados? Quizás hay pecados que a nadie le has confesado, pero déjame decirte que si no confiesas ese pecado no te va a permitir entrar hasta el lugar santísimo, hasta el lugar donde la presencia de Dios está. Es tiempo de que todos los días nos acerquemos a Dios y dejemos cualquier pecado, cualquier inmundicia, cualquier cosa que nos esté estorbando ahí en el altar de bronce. Deja que Dios perdone tus pecados. Deja que Dios limpie tus pecados, limpie tu vida y quite todo lo que está estorbando para que sirvas a Dios como debe de ser. Bendiciones, pueblo. Se despide de ustedes el hermano Fernando. Hasta la próxima. Bendiciones.